Saludos cordiales, Máster Ana Carvajal. Somos el grupo 7, integrados por Mario Yaguari, Gemma Villegas, Marta Zurita, Robert Zúñiga, Darwin Albay, Brian Pizarro y Amy Valdivieso. El tema que le vamos a presentar a continuación es la educación ecuatoriana. ¿Qué es la educación? La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implementará al pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. Este proceso, dentro de los centros educativos como los institutos, escuelas, módulos, universidades y además las habilidades o conocimientos se transfieren a los niños, jóvenes y adultos con la finalidad que desarrolle su pensamiento del mismo, es decir, que desarrolle la capacidad de pensar acerca de diferentes problemáticas, fomentar su creatividad, desarrollar el crecimiento intelectual y formar personas con la capacidad de provocar cambios favorables en la sociedad. Desarrollo de la educación a través del tiempo. La educación en el Ecuador ha experimentado una serie de cambios debido a la influencia política y económica del país. A continuación, les presentamos los diferentes acontecimientos educativos en el Ecuador. Las primeras instituciones que se implementaron en el continente americano fueron las escuelas, debido a que los españoles trajeron su cultura, la religión católica, tradiciones y costumbres. Los primeros establecimientos educativos en el Ecuador fueron fundados en la ciudad de Quito. Luego de la fundación de esta ciudad en el año de 1534, llegaron unos pedagogos que en 1535 fundaron la primera escuela de carácter no discriminatoria. En esta escuela se enseñaban todas las clases de ciencias sociales y actividades de oficio. El programa de estudio que ellos plantearon consistía en la enseñanza de aritmética castellana y además de oficios como mecánica, sastrería, pintura, dibujo y música. Esta escuela llevó el nombre de San Andrés y funcionó bajo la orden de los padres franciscanos durante unos 20 años. Luego de esto pasó a manos de los padres agustinos. Las labores empleadas por los docentes religiosos de la ciudad de Quito fueron acogidas por otras ciudades como Guayaquil, Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato, Atacunga e Ibarra, en donde los párrocos de cada iglesia tenían que fundar una escuela en las cuales solo se enseñaban a leer, escribir, arte y catecismo. Las primeras universidades fundadas en el territorio ecuatoriano por las órdenes religiosas fueron 3 universidades, las cuales son la de los agustinos, llamada San Fulgencio en 1603, la de los jesuitas de San Gregorio Magno y la de los dominicos, llamado Santo Tomás de Aquino. Presidentes que aportaron a la educación ecuatoriana. La primera etapa inicia con el mandato del general Juan José Flores, donde él utilizó la mayor parte del presupuesto del Estado en el ejército y produjo un estancamiento en el desarrollo de la cultura y educativo. Esto hizo que la educación se mantenga igual que en la época colonial. En el mandato presidencial de Vicente Rocafuerte impuso la creación de instituciones educativas, tanto públicas y privadas. Además, creó el primer colegio para mujeres que se llamó Santa María de Socorro. En el año 1842
creó el Colegio San Vicente, cuyo plan de estudio constaba de las siguientes materias: castellano, inglés, francés, matemática, lógica, literatura e historia. Cuando Vicente creó este colegio en el Ecuador, ya existían 170 escuelas en todo el país, con 4.323 alumnos y 546 alumnas, en donde las escuelas particulares eran 126 y las fiscales 44, donde 5 eran de mujeres. El presidente Gabriel García Moreno fue un personaje que marcó esta etapa de la educación debido a que contribuyó notablemente al desarrollo de la educación de nuestro país. Entre sus acciones importantes dentro de este campo fue el aumento de salario a los maestros rurales y urbanos. Además, se observó el aumento del 40% aproximadamente del número de alumnos que tuvieron acceso a la educación primaria. Uno de los principales aportes del general Eloy Alfaro fue la creación de colegios públicos laicos, quitándole a la Iglesia el poder de la educación. El general tomó estas medidas debido a que fueron inspiradas por líderes pensadores como Juan Montalvo y José Peralta. Una de las medidas de la Revolución Liberal que se mantuvo durante décadas fue la de la obligación de los estudiantes de los muchos colegios católicos a rendir sus exámenes y validar sus conocimientos ante los maestros laicos del Estado. El primer colegio laico fundado por Eloy Alfaro fue el Colegio Bolívar, que está ubicado en la ciudad de Tulcán, y después le siguieron los colegios Mejía y Manuela Cañizares, que están en la ciudad de Quito. Tipos de educación. Entre estos encontramos inicial, educación primaria, educación secundaria, educación superior. Inicial. Esta educación se basa en los niños de 3 a 5 años. En esta parte no es obligatoria para los alumnos, ya que se considera como una parte de desarrollo a temprana edad. Esta educación es un proceso de integración en el desarrollo de niñas y niños de menos de 5 años. El objetivo de esto es potenciar el aprendizaje y promover su bienestar mediante algunas experiencias significativas y oportunas que se dan en un ambiente estimulante, saludable y seguro a la vez. Educación primaria. La educación primaria, o también llamada educación general básica en el Ecuador, abarca 10 niveles de estudio, que va desde primero de básica hasta completar el 10º año. En este periodo los jóvenes se preparan para continuar con el bachillerato y además para que puedan participar en la vida política y social. Educación secundaria. Es la especialización que se realiza después de los 10 años de educación básica y antes de la educación superior. Las materias que abarcan pueden ser física, matemáticas, química, biología, ciencias sociales y arte. El estudio en la educación superior va desde primer año de bachillerato hasta el tercer año de bachillerato. Los estudiantes se gradúan con el nombre de bachiller en su especialización. Educación superior. La educación superior es aquella que completa la fase final del proceso de aprendizaje académico, es decir, aquella que viene luego de la etapa secundaria. Es importante en las universidades, institutos superiores o academias de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es la de nivel profesional. La educación superior brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse académicamente para luego poder entrar al campo laboral.